Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio ya 172 o, como siempre digo, 82 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores de Historia en Podcast. Nos proponen temas, nos escriben a través de nuestra página web, de nuestro Instagram, Historia en Podcast. Ahí me encuentran, charlamos, me van tirando ideas, temáticas. Bueno, la verdad, gracias por todo el movimiento que están haciendo para que Historia en Podcast siga de pie después de más de 4 años y medio generando contenido histórico y divulgación. Para mí es una alegría muy grande reencontrarnos nuevamente en un nuevo episodio, en un nuevo encuentro con la historia. Y en este caso en particular un pedido más que especial porque si bien muchísima gente me ha escrito pidiéndome el tema referido al accidente nuclear de Chernobyl, recibí en los últimos días un mensaje muy especial de Clemente, un niño de 9 años de Chile que me dice: profe Lucas, te sigo, soy un fanático de Historia en Podcast, a través del Instagram de su papá, ¿no? Me escribió y me dice, por favor te tiro algunos temas, pero por favor Chernobyl tenés que hablar de lo que pasó ahí. Así que Clemente, para vos y para todos aquellos que han pedido este tema y para todos aquellos que no lo han pedido y están disfrutando de este episodio, están empezando a escuchar este episodio sobre el accidente nuclear de Chernobyl en Ucrania, un accidente que conmocionó al mundo, que alteró completamente a una región de manera permanente, debemos decir, y que, como si fuera poco, ha dejado muchas, pero muchas preguntas sin responder. Vamos a alargar nomás porque un episodio quizás no muy largo, no muy extenso, como me gustan a mí, de media horita aproximadamente, para entender un poquito y después, ¿por qué no generar un poquito de chispa y de interés y que sigan buscando en la cantidad enorme de información que hay dando vuelta por todos lados? Así que espero que en ese sentido vaya este episodio sobre el accidente nuclear de Chernobyl. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el comienzo, un repaso rápido, porque lo más icónico de todo esto es lo que sucede en la noche entre el 25 y el 26 de abril de 1986, ¿no? Ahí se va a producir realmente el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando un reactor de la central nuclear de Chernobyl explotó e incendió la central, ¿no? Bueno, un incidente rodeado de secretos en el marco de la Guerra Fría, de la competencia entre dos modelos ideológicos, políticos, económicos completamente diferentes y con marcadas diferencias, ¿no? Esto no hace falta ni que detenerse en esa explicación, y que va a terminar siendo en definitiva un momento decisivo en esa Guerra Fría, como así también en la historia de la energía nuclear. Hoy, después de estamos hablando de ¿cuánto? 33, 34, 35, 36, 30 y pico de años, ¿sí? Seguimos hablando, seguimos volviendo a Chernobyl. Los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. O sea, fíjate todo lo que hay para investigar todavía, para saber lo que va a pasar ahí en ese contexto, ¿no? Pero vamos a arrancar del comienzo, porque la central de Chernobyl en realidad tiene un nombre, tuvo un nombre, si bien hoy está completamente abandonada, en desuso. Su nombre original era Central Térmica Nuclear Memorial Vladimir Ilich Lenin, o como popularmente se la conoció, Central Nuclear de Chernobyl, ¿no? Esta planta de energía atómica que en realidad no estaba en Chernobyl, sino que estaba en la ciudad de Pripyat, ¿sí? Por entonces dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la zona de Ucrania, ¿sí? De la actual Ucrania, 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Bueno, ¿qué pasaba ahí? A principios de la década de 1970, uno de los principales objetivos que tenía el comunismo soviético por esos momentos consistía en aumentar el uso de la energía nuclear. Entonces, con ese objetivo en mente, en agosto del año 1972, se inicia la construcción de esta central Memorial Vladimir Ilich Lenin, ¿sí? Y va a ser uno de los proyectos más prestigiosos de la época y más titánico, si se quiere, dentro de la por entonces Unión Soviética, ¿no? La central estaba pensada para tener 4 de los 13 reactores RBMK,
¿sí? Que entonces digamos, iban a convertir a esa central nuclear en la central nuclear más potente y más poderosa del mundo. Por eso mismo, a Pripyat, a la ciudad en donde estaba enmarcada, también se la conocía en la Unión Soviética como la ciudad del futuro, porque iba a ser la ciudad que iba a ser capaz de producir energía a gran escala, ¿no? Producto de estos reactores, los 13 que estaban proyectados y los 4 que finalmente tuvo, estos reactores RBMK. Se va a iniciar entonces no solo con la construcción de la planta, sino también de toda la ciudad de Pripyat para albergar, a los trabajadores y a las familias de esos trabajadores que iban a ir a desarrollar sus oficios, sus profesiones en esta planta nuclear. Iniciaba así empezaba así a verse hecho realidad el sueño futurista de la Unión Soviética, ¿no? Este iba a ser, y de hecho fue, ¿no?, la tercera central nuclear en la Unión Soviética del tipo RBMK. ¿Sí? De hecho, fue la tercera en el mundo también, ¿no? Y después de lo que fueron las de Leningrado y la de Kursk. Y fue la primera planta de energía atómica en suelo ucraniano. ¿Sí? Ese reactor, el diseño del reactor RBMK, va a ser uno de los puntos claves en el funcionamiento de esa planta. Leyendo un poco por ahí, porque tampoco es que soy especialista en este tema, ¿no? Uno siempre estudia y se pone a investigar detrás de cada episodio para guionarlo y construir un buen contenido. Leía que en la actualidad no hubiera sido nunca autorizado, e incluso en países occidentales en esos momentos no hubiera sido nunca autorizado el uso del reactor RBMK. Y algunos autores incluso se animan a decir que no se hubiera construido un reactor con ese diseño fuera de la antigua Unión Soviética. Es más, en Estados Unidos ya se había producido previamente un accidente nuclear, porque si no van a decir, vos sos pro-yankee, como, bueno, ¿no? Catalogando, siempre es muy fácil eso, pero en realidad Estados Unidos había tenido un accidente nuclear previo en el año 1979 en Three Mile Island, y nada grave sucedió ahí. ¿Por qué? Porque el reactor nuclear, en ese caso, estaba cubierto, tenía un muro de seguridad, una especie de cobertor, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que en caso de algún desastre como el que sucedió en Chernóbil o como el que sucedió en Three Mile Island, todo quedaba ahí encerrado en ese caparazón de seguridad, ¿no? Y fin de la cuestión. Bueno, la planta de Chernóbil no tenía ese muro de seguridad que hubiera salvado sin lugar a dudas miles de vidas, y para colmo de males tenía este reactor que estaba medio flojo de papeles, ¿no? Un reactor que no hubiera sido autorizado en el mundo occidental, no hubiera pasado ningún control de seguridad, pero de repente, en el anhelo de querer convertirse en una potencia nuclear, en la Unión Soviética se permitió su uso, se lo autorizó, se lo homologó de manera muy rápida, ¿no? De paso, la Unión Soviética tampoco tenía para esos momentos un sistema independiente de inspección y de evaluación de cuestiones de seguridad en las instalaciones nucleares. Es decir, no tenía un organismo regulador, como sí existía en esos momentos también en los países occidentales. De hecho, no fue hasta después del accidente cuando todas las compañías eléctricas del mundo, propietarias de las centrales nucleares, en todo el mundo, ¿no?, a nivel mundial, van a fundar la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, la famosa WANO, con W-A-N-O, ¿no? Por eso es que este proyecto nuclear en Chernóbil y en Pripyat era toda una puesta en marcha de ese plan nuclear de la Unión Soviética en una época en donde las tensiones nucleares iban en aumento, ¿no? Recordemos, por ejemplo, porque a ver, de Hiroshima y Nagasaki valdría ser, de ahí en adelante, digo, valdría ser un análisis muy profundo de lo que fue el mundo nuclear, pero se dice que en ese contexto de Guerra Fría, no tan fría, porque en algún momento se calentó mucho, por ejemplo, cuando en 1962 se da la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Ahí la tensión nuclear escaló a un nivel, realmente peligroso. Entonces la cuestión de la tenencia y de la construcción y de la elaboración y estar ahí en la cocina, digamos, ¿no?, en la producción de energía nuclear, era realmente más que interesante. ¿Qué va a pasar? El primer reactor de ese ambicioso proyecto soviético va a ser completado y va a entrar en servicio en el año 1977, el segundo en el 78,
el tercero en el 81 y el cuarto en diciembre del año 1983. Un dato que no muchos conocen es que había todavía en carpeta una tercera etapa que comprendía los reactores 5 y 6, ¿no? Etapa que estaba en construcción en el momento del desastre que hoy estamos tocando, que hoy es el tema de este episodio, ¿no? El quinto estaba programado para comenzar a funcionar entre octubre y diciembre del 86, por ejemplo. Y fíjense ustedes la mala fortuna o lo que fue la historia, que entre el 25 y el 26 de abril del 86 se termina produciendo este desastre, ¿no? O sea que debido a este accidente que se llevó a cabo en el reactor 4 y todas las consecuencias que de ahí derivaron, la construcción del resto de los reactores fue paralizada recién en abril del 87, o sea, un año después, y oficialmente se canceló en abril del 89, 3 años después del accidente nuclear. O sea, todavía había esperanzas de rescatar lo que era Chernóbil y Pripyat también. Así llegamos con este rapidísimo raconto al año 1981, un año bisagra en la historia de Chernóbil y de la planta nuclear, porque en ese año ya hubo avisos de que las cosas en realidad no estaban yendo tan bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, el 9 de septiembre de 1981 tuvo lugar una fusión parcial de la base en el reactor número 1 de la planta, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Sucedió lo que se esperaba que sucediera dentro del hermetismo autoritario de la Unión Soviética. Fue justamente debido a esa política de hermetismo que el grado del accidente no fue nunca hecho público, sino hasta 4 años después, es decir, en 1985. Pero para esos momentos el reactor ya había sido reparado y había sido puesto nuevamente en servicio, en funcionamiento, tan solo en unos pocos meses. Pero ya había señales de alerta de 2 puntos muy importantes, de lo que estaba pasando dentro de la planta y de la información que de esa planta de Chernóbil se desprendía, ¿no? No siempre se conocía lo que estaba pasando ahí adentro, típico del modelo político que encarnaba la Unión Soviética, ¿no? Pero hablando de años que marcan la historia, bueno, sin duda alguna, el año que marca la historia de esa parte del mundo y por qué no la historia de la humanidad también y del desarrollo nuclear en general, fue el año 1986. En ese año, más particularmente el 25 de abril de 1986, estaba programado un mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin y los trabajadores planeaban utilizar el tiempo inactivo para ver si el reactor podía enfriarse por sí solo y la central, en caso de que la central quedara sin suministro eléctrico, ¿no? A ver si lo podían enfriar y ver cuánto tiempo más eso continuaba funcionando. Sin embargo, durante la prueba, los trabajadores de la planta, los encargados de ese espacio específico, incumplieron todos, absolutamente todos los protocolos de seguridad y va a aumentar muy rápidamente, súbitamente, van a decir los autores, la potencia de la central. Y a pesar de los intentos para apagar el reactor, vamos a tener un último gran aumento de potencia que provoca una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor queda expuesto y va a haber una explosión de vapor, dicen los grandes analistas, dicen que en realidad no fue una explosión nuclear, sino que fue una explosión de vapor. Si hubiera habido una explosión nuclear, realmente Ucrania hubiera sido borrada del mapa, ¿no? Esto lo escuché decir a varios especialistas en la materia, ¿no? Sino que fue una explosión de vapor que termina haciendo volar la tapa del núcleo, queda el núcleo expuesto y eso permite la expulsión de material radioactivo a la atmósfera, ¿no? Bueno, y ahí, a partir de ahí empieza la catástrofe, porque los bomberos van a intentar, el personal de la planta también, todo el personal de seguridad va a intentar apagar una serie de incendios en toda la central y en última instancia vamos a tener incluso hasta helicópteros tirando arena y otros materiales en un intento casi desesperado para sofocar las llamas y contener la contaminación que había empezado a diseminarse, ¿no? Y a pesar de la muerte de 2 personas en esa explosión originaria, a pesar de la hospitalización de los trabajadores, de los bomberos y toda la cuestión, el peligro de la lluvia radioactiva, el peligro del fuego y todas esas cuestiones fueron el punto central de todo este desastre que inicia en Chernóbil. De hecho,
increíblemente, no se va a evacuar absolutamente a nadie, a ninguna persona en las zonas circundantes, ni en Pripyat, ¿sí? Ni en la ciudad de Chernóbil, incluso hasta 36 horas después del comienzo del desastre. O sea, estaba todo bien, había explotado una central nuclear y hacemos de cuenta que no pasaba absolutamente nada. Tenemos material radioactivo volando en una nube que va a llegar hasta el centro de Europa, que se la conoció como la nube de Chernobyl incluso, y de repente los que estaban ahí en el círculo rojo, nadie, ni una persona fue evacuada, sino hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Si bien van a iniciar tarde, pero van a iniciar esas evacuaciones en masa, las personas incluso de la zona, de esa zona roja, de ese círculo rojo, van a negar, muchas de ellas, abandonar sus hogares, se niegan absolutamente. Va a ser una cosa realmente increíble, porque te están diciendo, che loco, hubo acá una explosión nuclear y de repente vamos a encontrar personas que se niegan a abandonar ese lugar. Según parece, muchos tenían órdenes de trabajar en el proceso de descontaminación de la planta. Otros se sienten atraídos por una cuestión científica, a ver qué pasaba con un desastre de tal magnitud. Mientras que muchos otros simplemente desafiaron a las órdenes, desafiaron la política impuesta y decidieron volver a sus casas en cuanto tuvieron la menor oportunidad. O sea que realmente grave lo que sucede a nivel poblacional y también lo que sucede con la divulgación del accidente, porque dar a conocer el desastre que había sido Chernóbil, digamos, no encuentro la palabra justa, digamos, ¿no? Pero dar a conocer la magnitud del accidente, divulgar el accidente nuclear, era considerado una actividad de riesgo, una actividad que contraía un riesgo político significativo, ¿no? Pero bueno, ya para ese momento era bastante tarde. El colapso ya se había propagado, la radiación ya estaba en el aire, incluso vamos a tener nubes de contaminación que llegan hasta Suecia, por ejemplo, hasta el centro de Europa, donde en Suecia las autoridades de otra central nuclear van a empezar a preguntarse qué estaba pasando en la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética, en primera instancia, lo primero que hace es negar el accidente. Lo negaban absolutamente. Recién el 28 de abril de 1986, los soviéticos acabaron anunciándolo, ¿no? Lo que va a ser, en definitiva, un desastre histórico, porque el mundo enseguida se da cuenta de lo que estaba pasando, de que estaba presenciando realmente un acontecimiento sin comparación en la historia de la humanidad, ¿no? Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernóbil estaban en la atmósfera. ¿Sí? La Unión Soviética va a terminar evacuando de toda esa zona roja a más de 300.000 personas. Se calcula, hay un cálculo así como muy, muy rápido, de 335.000 personas evacuadas, y va a terminar obligadamente la Unión Soviética estableciendo una zona de exclusión de más de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor número 4, ¿no? En un principio, en esos primeros días, van a fallecer 28 personas de manera directa por el accidente y más de 100 van a resultar heridas, ¿no? El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas informó que más de 6.000 niños y adolescentes con posterioridad al desastre de Chernóbil van a desarrollar, y desarrollaron de hecho, cáncer de tiroides, por ejemplo, tras haberse expuesto a esa radiación del incidente, ¿no? Van a ser números que siempre van a estar puestos en cuestión. Algunos van a decir, no, es una exageración, otros van a decir, no fueron tantos, deberían ser menos. Las estadísticas no siempre son perfectas en ese caso. Lo cierto es que todo el mundo que estuvo envuelto en ese proceso de descontaminación en Chernóbil quedó expuesto a la radiación y pagaron los costos con su propia vida, ¿no? Hay una serie de HBO que es realmente increíble, basada en hechos reales, con documentación que respalda la historia, que cuenta, ¿no? la parte más interesante, si se quiere, detrás de todo lo que se conocía, se sabía, se presumía que podía llegar a suceder
ahí en Chernóbil. Va a haber investigadores de las más variadas naciones del mundo que pronosticaron que en última instancia unas 4.000 personas expuestas a esos altos niveles de radiación podrían terminar sucumbiendo a enfermedades vinculadas justamente a la radiación. Vamos a tener análisis, si ustedes se meten en internet van a encontrar montones de números y montones de análisis, estadísticas y estudios. Hay estudios, por ejemplo, que se centran en el impacto que Chernóbil tuvo en los animales, para saber si los lobos de Chernóbil podrían estar extendiendo las mutaciones provocadas por la radiación a otras poblaciones de lobos circundantes en Ucrania y en el resto de Europa, ¿no? Bueno, con todo esto, las consecuencias totales del accidente, como los impactos en la salud mental, los desarrollos de enfermedades derivadas de la radiación, los daños naturales en el medio ambiente, en el contexto, en el entorno, etcétera, 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 en las generaciones posteriores, siguen siendo todavía hoy un término de debate y de estudio. Fue tan sorpresivo lo de Chernóbil que, nadie sabe qué puede llegar a pasar ahí adentro. Incluso un poquito más adelante les voy a contar un dato muy interesante, que es el dato referido a la pata de elefante. Es una mezcla realmente increíble y se considera que es el elemento más peligroso para un hombre, ¿no? Para un humano. Que ya vamos a estar llegando a esa parte de la historia, pero digo, quedan tantas cosas sin estudiar y sin saberse y sin conocerse que día a día, hasta el día de hoy, hasta la actualidad, Chernóbil sigue siendo todavía foco de estudio, ¿no? Y ustedes pueden pensar, bueno, más allá de todo el desastre y todo lo que significó Chernóbil, se paró la planta nuclear, fin de la energía, de la producción de energía nuclear en Pripyat y toda la cuestión. Bueno, no. En realidad, la planta nuclear, este es un dato también poco conocido, recién va a parar definitivamente la unidad 3, el reactor 3, el último que quedaba en funcionamiento, el 15 de diciembre del año 2000. O sea, estuvo en funcionamiento todavía 14 años. ¿Sí? Ahí en esos momentos fue el gobierno ucraniano, en realidad, el que, ya disuelta la Unión Soviética, el que accedió al cierre tras llegar a un acuerdo económico con Euratom, ¿sí? Que era la firma, el gobierno ruso, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, en realidad, para completar la construcción de los reactores nucleares Khmelnytskyi 2 y Rovno 4, ¿no? Recién ahí la electricidad producida en esas centrales nucleares comenzaron a suplantar lo que venía produciendo Chernóbil, que hasta el 15 de diciembre del año 2000 siguió todavía produciendo. Y ustedes se pueden preguntar cómo fue posible que eso sucediera, ¿no? ¿Cómo fue posible seguir yendo a laburar a la par de donde estaba toda esta cuestión? Bueno, en realidad nosotros vamos a tener en Chernóbil funcionando una especie de estructura de contención de acero que fue lo que se llamó en primera instancia el primer sarcófago, ¿no? Ese primer sarcófago trató de tapar lo que fue el núcleo del reactor 4 que había quedado descubierto. Ahí las obras van a empezar en mayo, el 20 de mayo de 1986, y van a durar 206 días, para ser exacto, hasta noviembre de aquel año. Y el primer paso ahí fue construir una especie de losa térmica que impidiese que el combustible nuclear se empezara a filtrar a través de la grieta de la base. Y para eso van a llamar a un equipo de 400 mineros que cavaron un túnel por debajo del reactor con el objetivo de frenar esa filtración. El 24 de junio de 1986, los mineros habían excavado un túnel de 168 metros de largo, lo cual llevó también a la fama, digamos, a la gloria por el bien de la humanidad y del entorno a estos muchachos que estuvieron trabajando ahí. Sin embargo, se van a producir varios fallos en las soldaduras y va a seguir filtrando residuos nucleares, va a seguir la filtración de residuos nucleares hacia las napas subterráneas. Ahí vamos a tener en ese mismo año 1986, para octubre de 1986, la aceptación, digamos, de la Comisión Gubernamental Soviética para
la conclusión de fiabilidad y durabilidad de las obras de ese sarcófago que se estaba, de ese protector, de ese compartimiento protector del reactor nuclear número 4 que se había construido. Para el 88, para diciembre del año 1988, los científicos soviéticos van a declarar que el sarcófago podía durar entre 20 y 30 años hasta que fuese necesario hacer ahí obras de mantenimiento, ¿no? Bueno, pero en realidad en 1998 el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo va a destinar una serie de fondos para reemplazar las vigas del tejado de ese primer sarcófago. Sin embargo, las precipitaciones, las lluvias, digamos, de Pripyat van a erosionar mucho más rápido de lo que se pensaba todo el material y peligraba la estabilidad del sarcófago. Y a ese contratiempo se le va a sumar también la filtración de agua a través de los conductos que se encontraban sobre el núcleo del reactor junto con la serie de escombros que estaban ahí. Así que se empieza a pensar muy rápidamente, en el término de 10 años, en un segundo sarcófago. Y en ese sentido, 40 países van a ser los que van a reunir los fondos necesarios para llegar a ese objetivo de construcción de un segundo sarcófago, el cual va a tener un costo de 2.100 millones de euros que fueron recaudados por el Fondo de Protección de Chernóbil del Banco Europeo que les mencionaba recién para la reconstrucción y el desarrollo. Y desde entonces a esa estructura se la conoce como el nuevo sarcófago de seguridad de Chernóbil, el cual tiene un peso superior a las 30.000 toneladas y cuya forma se asemeja bastante a una bóveda, ¿no? Una especie de techo abovedado justamente, cuyo objetivo es contener y aislar las todavía más que contundentes existencias de grandes cantidades de productos radiactivos. Ahora, ¿cuándo se entregó el sarcófago de Chernóbil? Bueno, la construcción se realizó en 12 largos años y fue entregada recién en noviembre del año 2016 por la Unión Europea a Ucrania. Y acá en este punto digo, ya para ir buscando el final, el dato de la pata de elefante, el cual mañana les voy a estar subiendo un reel a nuestro Instagram, Historia en Podcast, que fue la cuestión de la pata de elefante. La pata de elefante o el pie de elefante, esta masa extremadamente radiactiva compuesta de corium, ¿no? El corium va a ser una especie de mezcla de elementos altamente radiactivos, incluso mezclado con cemento, porque es parte de la filtración que se desprendía y que se desprende, ¿no? del núcleo de ese reactor número 4, ¿no? Una mezcla de combustible nuclear. Al día de hoy es considerada la sustancia más letal del planeta, ¿no? Capaz de matar a una persona en pocos minutos. Bueno, en junio del año 1998, las capas externas de la masa van a comenzar a convertirse en polvo y toda la masa comenzó a agrietarse, ¿no? Se calcula que esa masa de corium ha penetrado a través de por lo menos 2 metros de hormigón armado. Y bueno, y eso releva cierta preocupación, digamos, ¿no? Cómo se está moviendo eso. Pero aparentemente, el último estudio que se hizo en el año 2016, esa masa ha dejado de moverse, se ha detenido. Dicha masa, dicha pata de elefante todavía irradia al día de hoy un calor sumamente extremo porque hay una desintegración natural en curso, ¿no? Se creía que podía, o sea, se demostró que podía penetrar el hormigón y eso se filtraba, llegaba a las capas subterráneas, a los cursos de agua subterráneo, provocando, digamos, el derrame de sustancias radiactivas en las lagunas cercanas, ¿no? Hay una foto muy famosa de esa pata de elefante tomada 10 años después de la tragedia, en noviembre de 1996, y quien aparece en la foto es el subdirector del edificio protegido, que era Artur Kornoyev, y uno puede pensar, bueno, está al lado de una cosa radiactiva que expulsa más de 87.000 milisieverts, ¿no? Teniendo en cuenta que una persona común y corriente, digamos usted, yo, cualquiera de nosotros, absorbe 3 milisieverts al año. Bueno, esa pata de elefante expulsa 87.000 milisieverts al mismo tiempo. Pero bueno, una persona que hace eso o está chapita, o está loco, o ya está muerto, ¿no? Y sin embargo, no.
todavía vivito y coleando el tipo. Una vez le preguntaron cómo hacía para seguir sin ningún problema después de exponerse a tanta radiactividad, y el tipo le respondió: lo que pasa es que la radiactividad soviética es la mejor del mundo. Tomá, saca del medio seguridad nuclear occidental, ¿no? La radiactividad soviética es la mejor del mundo. Por eso el tipo no se murió. Bueno, esas fotos forman parte de un archivo que Ucrania le envió a Estados Unidos a finales de la década del 90, y nunca se mencionó al fotógrafo. Y parecía extraño que solo se mencionara a Korneyev, ¿no? Resulta que el tipo había hecho una de las selfies más peligrosas de la historia de la humanidad hasta el momento, ¿no? Se había autofotografiado con un temporizador, y eso hace que haya cierto haz de luz, ¿no? Porque parece que él estuviera en movimiento, aparece una figura como de un rayo en la imagen, lo cual hace pensar que la velocidad de obturación de esa cámara era bastante lenta. Lo cierto es, queridos amigos, que Chernóbil todavía sigue despertando pasiones y curiosidades, mitos, intrigas hasta el día de hoy, y como si eso fuera poco, muy pocas son las respuestas que se pueden dar a un fenómeno que conmocionó al mundo, que conmocionó a la producción de energía nuclear y que fundamentalmente significó un quiebre en la historia de la Guerra Fría. Queridos amigos, Lucas Bota a su servicio. Ha sido un placer nuevamente volver a encontrarnos en un nuevo episodio, y será hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Como siempre les digo, pueden colaborar a través de PayPal, a través de Cafecito, comprando nuestros cursos, nuestros libros, todo en nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar, o a través de nuestro Instagram, historiaenpodcast. Ahí los espero, y si no, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.